Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, Somos Jorge y Yolima y hoy estamos con ustedes en el tiempo devocional La Biblia en Casa, guiándonos por esta guía de preguntas y respuestas para estudiar la Biblia y en el caso del libro de Lucas, en los textos. en la hoja número 2, donde dice textos narrativos. Textos narrativos. Así que acompáñenos en este tiempo. Esperamos que ayer hubieran estado en familia disfrutando también del tiempo devocional en el libro de Lucas. Hoy vamos a acompañarnos o a adentrarnos un poquito en el libro de Lucas en el capítulo 16. Pero antes vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Oremos. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, porque tú nos permites abandonar todas las cosas del día, Señor, y estar solamente contigo. Rogamos, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú en medio de nosotros, Señor. Que seas tú protegiéndonos y dándonos la orientación para encontrar el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, en esta parábola y en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a leer en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Leeremos para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Es la parábola del rico y Lázaro. Dice así a partir del versículo 19. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro. Estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio que de lejos Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Así dijo la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a darles un momento para que vuelvan a leer el texto y podamos avanzar juntos en el tiempo devocional.
Bueno, damos inicio entonces al primer momento de nuestro tiempo devocional, observar. Vamos a dedicarnos a mirar qué dice el texto y no qué pensamos nosotros acerca del texto. La primera pregunta que nos indica la guía es: ¿dónde y en qué tiempo sucede esta historia? ¿Cuáles conocimientos tienes del lugar? Bueno, esta historia es una parábola que Jesús está hablándole a un grupo de personas, pues a fariseos, a sus discípulos, y esto lo hace entre Galilea y Samaria, pero la parábola nos describe como lugar 3 lugares básicamente. La primera parte de la parábola se desarrolla en la tierra, donde vivían el hombre rico y Lázaro, y la segunda parte de la parábola se ubica entre el cielo y el infierno, a donde fueron el hombre rico y donde fue el hombre pobre. Bueno, ¿quiénes son las personas principales de esta historia? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? En la parábola solamente se mencionan 3 personajes: el hombre rico, Lázaro y Abraham. ¿Cómo actúan ellos? Es la siguiente pregunta. El hombre rico durante su vida en la tierra reaccionaba con indiferencia frente al necesitado y solo se ocupaba de su propio bienestar. Cuando fallece, cuando muere, reacciona pidiendo alivio y deseando que su familia sea avisada de los tormentos después de la vida. Sin embargo, continúa comportándose como si tuviera poder, como cuando estaba en vida. No fue quebrantado en su orgullo. Él allá quería seguir mandando. Lázaro en su vida tuvo enfermedades, pobreza, humillaciones, no le fue nada bien, tuvo bastantes dificultades, pero Lázaro aceptaba su condición. Yo creo que Lázaro era esa clase de personas que sabía que la única esperanza que tenía era depender de Dios, de su Señor, nada más. Pero Lázaro, al morir, llegó a la presencia de los patriarcas gozando de consolación. Dice la parábola que Dios mandó a los ángeles a que fueran y lo recogieran y lo llevaran hasta donde él. Bueno, y Abraham representa a los patriarcas embajadores de Dios. Y lo que hace Abraham es contrastar la vida de los hombres, del hombre de Lázaro y del hombre rico. ¿Qué pasaba después de la vida, después de morir? Y hace notar que después de morir ya no hay oportunidad de redención. Bueno, ¿cuál es la relación entre esta historia y los textos que están antes y después? Miremos, en los textos anteriores hemos visto varias referencias al reino de Dios. En este texto podemos ver cómo un hombre al morir puede llegar al reino de Dios o puede no llegar al reino de Dios, puede llegar al infierno. Y en el texto que viene después se nos va a mostrar algunas ocasiones de caer, el pecado, la fe, el deber, momentos o ocasiones, situaciones de cómo no llegar al reino de Dios. Entonces la relación es bastante clara. Está el reino de Dios, está aquí cómo llegar y no llegar al reino de Dios, y también ocasiones en la siguiente de cómo ir al lugar equivocado, diría yo. Una pregunta más. ¿Cuáles son las palabras claves en esta historia? En esta historia nos presenta palabras como opuestas, contrarias. Entonces nos habla del rico y del mendigo, del banquete y de las migajas, de la vida y de la muerte, de a quien le fue bien y a quien le fue mal, del cielo y del infierno, tormento y consuelo. Son palabras contrastadas. Así llegamos a la parte final de observar y vamos a iniciar la parte de entender cuál es el mensaje que el autor quiere comunicar a los oyentes. Así que la primera parte de entender es formular preguntas sobre este texto. Nosotros nos hicimos 5 preguntas. Vamos a compartírselas. Y estas 5 no son las únicas, puede que ustedes encuentren muchas más y todas son válidas.
La primera pregunta que nos hicimos: ¿por qué el mendigo no podía comer de las sobras de la mesa del rico? Otra pregunta: ¿qué significa ser llevado al seno o al lado de Abraham? Una más: ¿por qué el rico no le habló directamente a Lázaro? Porque Lázaro no decía nada, se quedó callado todo el tiempo. Y la última pregunta con la que quisiéramos cerrar esta parte es: ¿será entonces que ser rico es sinónimo de ir al infierno, o que ser pobre es sinónimo de ir al cielo? Bueno, vamos a tratar de ponernos en el lugar de estas personas. El hombre rico dice lo que dice y hace lo que hace porque tiene su confianza puesta en su riqueza. Esto le hace sentir poder y autoridad. Lázaro permanece callado. Él reconoce que no tiene poder para cambiar su situación, y lo único que hace es confiar en su Señor. Y Abraham dice lo que dice y hace lo que hace porque él es portador del mensaje verdadero. Habla con la autoridad de la palabra. Intentando responder las preguntas que nos hicimos, entonces vamos a iniciar con la respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué el mendigo no podía comer de las sobras de la mesa del rico? Pues en esta ocasión, cuando los ricos hacían banquetes, era común que además de sus invitados y gente importante y rica, también abrieran las puertas y entraran a sus fiestas personas del común, los mendigos por ejemplo. Y ellos se comían lo que sobraba en las fiestas y lo que caía por los lados. Eso le daba algo de estatus al anfitrión, al organizador de la fiesta. Por alguna razón que no describe esta parábola, ese hombre rico no dejaba entrar a Lázaro a siquiera alcanzar las migajas que caían debajo de la mesa. Bueno, la siguiente pregunta que nos habíamos formulado: ¿qué significa ser llevar al seno o al lado de Abraham? Esto representa ser llevado al reino, delante de la presencia del Señor, de Dios. Una pregunta más: ¿por qué el rico no le habló directamente a Lázaro? A pesar de su nueva condición en el infierno, a pesar de su sufrimiento, el rico continuaba como con esa convicción de su estatus. Él se creía con voz de mando. Él solamente consideraba que entre señores nos entendemos. Yo soy el rico de aquí y le hablo al rico de allá, al importante de allá. No se rebajaba a hablar con Lázaro. Pero además reconocía que Lázaro tenía un señor, Sí. uno que sacara la cara por él, que lo defendiera o que fuera autoridad sobre él. Bueno, la siguiente pregunta: ¿ser rico es sinónimo de ir al infierno y ser pobre es sinónimo de ir al cielo? La respuesta que nosotros nos dimos fue no. La riqueza o la pobreza no definen la pobreza y la humildad del corazón. Es en quién tenemos puesta la confianza, es a quién adora y a quién se obedece. Eso es lo que te da o te quita las llaves del reino de Dios. Es en quién. No es qué, sino en quién. También nos preguntamos por qué Lázaro no decía nada. El texto no dice específicamente por qué Lázaro se quedaba callado. Nosotros deducimos que el silencio de Lázaro es la consecuencia de reconocer y aceptar la voluntad de Dios. Cuando Lázaro estaba en vida, estaba en un acto de reconocer y aceptar la voluntad y la soberanía de Dios. Y en muerte, pues digamos que no tenía ninguna queja. Él estaba ya en ese momento siendo consolado, siendo recompensado, y ya no tenía mayor cosa que decir. Sin embargo, tampoco miró así como por encima del hombro al hombre rico y decirle: ahora sí me habla y antes no me hablaba. No, nada de eso. Permaneció callado, aceptando lo que dijera y lo que hiciera su Señor. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea principal de este texto? Bueno, nosotros encontramos como tres ideas muy importantes. La primera idea principal es que el rico no disfrutó de Dios, no disfrutó del cielo y de estar en su presencia, de estar en el reino de Dios, porque en vida se ocupó de glorificarse a sí mismo.
El pobre no fue al infierno porque puso su confianza en Dios. Y escuchar la palabra de Dios, creerla y obedecerla en fe y arrepentimiento es una principal idea que nos deja este texto, que es importante escuchar, creer y obedecer. El arrepentimiento y fe, porque Sí, claro. eso es importante. Y entonces ya vamos a nuestro siguiente momento, el poner en práctica, qué es lo que hemos aprendido, pensando en pasos concretos para andar con rectitud, para cambiar nuestra relación íntima con el Señor. La primera pregunta de esta sección es, ¿de qué forma este texto puede impulsar tu relación personal con Dios? Aunque suene muy cliché, este texto solamente me motiva a orar. Señor, ayúdame a confiar que tu voluntad es buena para mí, aunque hayan cosas que no me gustan y que no quisiera, pero confiar. Bueno, la otra pregunta, lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo y con el prójimo? Cuando nosotros hablamos de economía, creo que siempre encontramos personas que tienen más que nosotros y también encontramos personas que tienen menos que nosotros. Pero esta parábola no nos lleva a mirar materialmente al otro. Ni siquiera es una motivación para dar pan al hambriento. Esta parábola lo que está haciendo es invitarnos a ver que los bienes materiales no garantizan absolutamente nada en nuestro destino eterno. Nos invita a buscar en dependencia de Dios y ver en el otro reflejado el amor de Cristo y hacer también un reflejo de ese mismo amor para los demás en vida, porque después de muertos ya no hay oportunidad de cambio, de salvación, de nada. ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? Encontramos que la dependencia de Dios es la mayor riqueza. Eso es muy cierto. Ahora te pregunto, ¿cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? Esa pregunta está difícil. El hombre rico le dijo a Abraham, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces así se arrepentirían. Presentar a Cristo, quien murió por mis pecados y resucitó para reconciliarme con el Creador. ¿Cómo podemos presentar a Cristo? Dando testimonio de nuestra vida en Cristo sobre lo... ¿Cómo digo esto? Sobre lo que ha muerto en nosotros. ¿Qué cosas han muerto en nosotros y lo nuevo que ha hecho en mi vida? Compartiendo la palabra y la oración. Anunciando las buenas nuevas. Eso es una buena manera de poner en práctica este texto. Mostrando a Cristo. Una pregunta más. ¿Descubriste algo por lo que quieres agradecer a Dios? Este texto nos deja ver cómo los ángeles se llevaron a Lázaro para que estuviera al lado de Abraham. Así que me recuerda que Dios tiene cuidado de sus hijos y que el valor que tengo para Dios no tiene nada que ver con la abundancia o la escasez de comida, de bienes materiales o de cosas. Él me ama, me cuida, me salva, porque me ama, porque sí, porque Él es así. Yo diría, para complementar, que no hay nada tan bueno que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Y tampoco hay nada tan malo que podamos hacer para que Él nos ame menos. Él nos ama. Y gracias a Dios que el valor que Él nos da es por lo que nosotros somos en Él y no por los bienes materiales que tengamos. Así es, hay que creerle a Dios. Bueno, vamos entonces a orar, conversando con Dios acerca de lo que Él nos ha permitido entender, ver y quiere transformar en nuestra vida con esta parábola de Lázaro y el hombre rico. Vamos a orar con el acróstico CASA, C de confesión, A de adoración, S de súplica y A de agradecimiento. Acompáñennos a orar. Papá, Señor, queremos iniciar este tiempo de oración confesando que hemos puesto nuestra seguridad, nuestra confianza, Señor, en el dinero y en los bienes materiales.
Yo te pido perdón, Señor, por eso. Hay tantas ocasiones en las que yo he perdido la esperanza porque no tengo dinero suficiente, y otras veces en las que me he sentido tan seguro por los bienes y el dinero que tengo. Señor, y eso es como bajarte a ti del trono. Eso es como montar en el trono, Señor, que solamente te corresponde a ti, los bienes materiales o las riquezas, sin recordar, sin tener presente que tú eres el mismo que nos las ha dado. Entonces te confieso eso, Señor, y te pido que me perdones, Padre. Señor, y te adoramos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que nos salva del pecado, porque tú tienes misericordia de los que te obedecen. Te adoramos, Señor, porque tú consuelas al que sufre. Suplicamos, Señor, que nos lleves a ser humildes y obedientes, Padre. Te pedimos, Señor, que nos permitas aceptar tu voluntad, que nos des la sabiduría y la valentía suficiente, Señor, la humildad, Señor, para reconocer que tu voluntad es buena y perfecta para la eternidad. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos salvaste, porque tú viniste a nuestro encuentro a levantarnos de nuestra miseria. Te damos gracias, Señor, porque tú nos defiendes de nuestros adversarios, sales en nuestra defensa, Señor. Te damos muchas gracias porque tú nos das palabra, tú nos dejas tu palabra como testimonio, Señor, de que una vida en arrepentimiento tiene su recompensa en el reino de Dios para la eternidad. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos muchas gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Los invitamos a que continúen este fin de semana en el estudio de la Biblia, en el libro de Lucas, de acuerdo al cronograma que van a encontrar aquí mismo. Es un tiempo muy especial para vivirlo en familia, para hacerlo en familia, que sea un motivo para encontrarse y mejorar también sus relaciones. Los esperamos también el domingo en la celebración principal en nuestro canal de YouTube. Y nuevamente el lunes en el tiempo devocional La Biblia en Casa. El Señor les bendiga. Chao. Chao. Anda en una moto toda destartalada, la lata oxidada, motor cual matraca, la placa por vieja ya casi borrada. Trabaja haciendo turnos en el hospital y le han advertido que lo van a echar si sigue empeñado en evangelizar. Y aunque trata y trata, por nada se calla. Es mi amigo el millonario que no anda en un carro caro, que no tiene un gran trabajo, que no tiene la sartén por el mango. Es mi amigo el millonario que vive en un humilde barrio y come su corrientazo lleno de gratitud. Y ha decidido que su riqueza será Jesús. Anda en esa moto toda destartalada, perfecta para transportar a su amada, que es una Biblia también vuelta a nada. Sueña con propiedades en las Bahamas, le basta su casa de 2 quebradas, su café con leche y su Biblia arrugada. Tiene solo un sueño y hay que ver qué intenso. Es mi amigo el millonario que manda en un carro caro, que no tiene un gran trabajo, que no tiene la sartén por el mango. Es mi amigo el millonario que vive en humilde barrio y come su corrientazo lleno de gratitud. Y ha decidido que su riqueza es mi amigo el millonario.
barrio y come su corrientazo lleno de gratitud. Y ha decidido que su riqueza será Jesús.